Bendiciones, mis amados hermanos. Gracias a Dios por su misericordia. En este momento vamos a separar este tiempo. Vamos a apartar este momento para escuchar la palabra del Señor. Y quiero invitarle para que desde su casa, junto a su familia, desde el lugar donde usted se encuentre, oremos a Dios. Dediquemos este tiempo a Dios en oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, queremos darte gracias, maravilloso Dios de los cielos, por concedernos hoy el privilegio maravilloso de poder escuchar el mensaje de tu palabra. Señor, te pedimos en esta hora que nos concedas la sabiduría y el entendimiento. Necesitamos, Padre Celestial, ser enseñados por las Escrituras. Señor, obra a través de tu palabra. A cada persona, a cada hombre, a cada mujer, a quien esta palabra llegue en directo. Señor, en una transmisión previa, glorifícate en el nombre de Jesús, para que los corazones, oh Dios, sean tocados y bendecidos a través de la enseñanza de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bueno, mis amados hermanos, en esta hora quiero compartir con ustedes un tema de la palabra de Dios, el cual he titulado Una misión trascendente. En esta oportunidad no voy a leer ningún texto al momento de iniciar la enseñanza, pero a medida que la enseñanza se vaya desarrollando, vamos a observar unos cuantos versículos de la Biblia, los cuales nos irán guiando, los cuales le darán forma a este mensaje que Dios ha preparado para su vida en este momento. Cuando nosotros leemos los evangelios, en repetidas ocasiones se puede observar al Señor Jesucristo realizando su tarea ministerial con mucha intensidad. O sea, muchas veces nosotros abrimos la Biblia y observamos que el Señor Jesucristo realizaba su tarea ministerial de predicación, de enseñanza, de ministración, y lo hacía con una intensidad profunda. Eso me llevó a reflexionar sobre lo importante de la misión de Jesús. Eso me llevó a titular esta enseñanza con una misión trascendente. Me he basado en la vida, ministerio del Señor Jesucristo. En este momento vamos a comenzar a detallar ciertas cosas de la vida del Señor, las cuales nos ayudarán a entender esa misión trascendente. Quiero hoy tocar tres aspectos principales en esta enseñanza. La primera, quiero que nos hagamos una pregunta a lo profundo del corazón. Segundo, que veamos unas posibles respuestas a dicho interrogante. Y como tercer punto, veamos la respuesta correcta de ese interrogante a la luz de las Escrituras. Arranquemos. Lo primero que les prometí es el interrogante que vamos a plantearnos en este momento. Y el interrogante es el siguiente, es muy sencillo, pero yo quiero que usted comience a trabajar desde lo profundo de su corazón para dar respuesta. Y es el siguiente. Hemos pensado nosotros seriamente, hemos nosotros pensado de una manera profunda, ¿por qué el Señor Jesucristo dejó su trono de gloria para venir a habitar entre nosotros los hombres, para exponerse al escarnio, para exponerse a la traición,
para exponerse al dolor, para exponerse al sufrimiento y por último, para ir a morir en la muerte y en la muerte de cruz? Hemos reflexionado nosotros de una manera profunda sobre esta pregunta. ¿Por qué el Señor Jesucristo vino del trono de gloria a vivir, a experimentar, a sufrir de la manera que sufrió y por último a terminar en la cruz del Calvario? Eso no lo describe, eso que le acabo de decir es un breve resumen de lo que dice Filipenses capítulo 2 del verso 6 al verso 8, donde dice que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que le acabé de plantear fue el resumen de estos versículos que le acabo de leer textualmente. ¿Por qué el Señor hizo lo que hizo? ¿Por qué Jesús realizó esta obra? ¿Por qué dejó su trono de gloria? ¿Por qué vino a habitar entre los hombres? ¿Por qué sufrió a mano de los hombres lo que sufrió? ¿Y por qué entregó su vida hasta ir a la muerte, y no cualquier muerte, sino una muerte en la cruz? Bueno, quiero que usted medite, quiero que usted reflexione profundamente sobre ese interrogante. Y voy a pasar al segundo punto mientras su corazón reflexiona. El segundo punto que yo le prometí en esta enseñanza eran las respuestas. Las respuestas que se podían venir a este tipo de pregunta. Muy bien, yo sé que frente a esta pregunta pueden surgir muchas respuestas. Pero hoy quiero analizar simplemente algunas de ellas, que tal vez han sido las respuestas que ustedes mismos han dado si han llegado a este cuestionamiento que les acabo de poner. Algunas respuestas a este interrogante, a esta pregunta, puede venir desde el sector de la incredulidad. Y esas respuestas pueden estar acompañadas de burlas y de menosprecio. Seamos claros. Si hacemos esta pregunta en cualquier círculo, de repente nos vamos a encontrar con el incrédulo, nos vamos a encontrar con la respuesta que viene de aquel que dice no creer en Dios, y algún sector responderá con cierto respeto, pero algún sector podrá responder con burla e incluso con menosprecio. No es extraño. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, muchas personas respondieron a su llamado de esa misma manera, con burla, con menosprecio. Cuando en el libro de los Hechos se derramó el Espíritu Santo y comenzó esa manifestación sobrenatural de Dios en aquel lugar, la Biblia dice que muchas personas se reunieron y dentro de las muchas personas existieron varias posturas frente a tal acontecimiento, dentro de los cuales estaban los que se burlaban y llegaron a tildar a los discípulos como personas ebrias, cuando en realidad estaban siendo ministradas, cuando en realidad estaban siendo llenas del Espíritu Santo, como el mismo Señor Jesucristo lo había prometido. Entonces, una respuesta puede venir del sector de la incredulidad y de repente puede ir acompañada de burlas y de menosprecio. O sea,
esta pregunta para un sector de la humanidad puede ser sencillamente insignificante, sin importancia, sin relevancia alguna. Pero otras respuestas pueden venir desde el humanismo ético, los cuales podrán decir que Jesucristo vino y realizó toda esta obra que ya hemos mencionado para dar un ejemplo de buena vida, para dar un ejemplo de respeto, tolerancia e inclusión y todo lo demás que el humanismo ético promueve. Suena interesante, ¿verdad? Jesús viene para darnos ejemplo de una buena vida, para darnos ejemplo de una vida de respeto, tolerancia y de inclusión. Porque Jesús se acercó a los marginados, pero también se acercó a las personas de la sociedad alta. Pero, aunque esto en parte es cierto, no es del todo lo que la Biblia nos enseña. ¿Sabe por qué? Porque en realidad Jesús mostró poco respeto y poca tolerancia por el pecado practicado por los seres humanos. Recordemos el momento cuando Jesús se levanta, cuando Jesús purifica el templo, volca las mesas, saca a azotes a los cambistas y a los vendedores y forma un desorden que de tolerancia pareciera tener muy poco. Y Jesús dijo: el celo de tu casa me consume. Los mensajes de Jesucristo fueron mensajes sobre verdades absolutas venidas del cielo. Jesucristo jamás negoció su mensaje. Jesucristo, mientras predicaba, Jesucristo mientras enseñaba, tocaba conciencias, tocaba corazones. Al pecado lo llamaba pecado, a la maldad la llamaba maldad. Y fue inquebrantable en su mensaje. Muchas oportunidades Jesús fue visto como lunático. En muchas oportunidades Jesucristo fue visto como alguien que se había salido de sí. Sus familiares fueron en una oportunidad a llevárselo porque estaba predicando, ministrando, y dijeron: está fuera de sí por lo que dice. No, Jesús no estaba fuera de sí. Jesús, el Señor, estaba dando a conocer la palabra del Padre. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Señor de nuestras vidas, estaba dando a conocer el mensaje de la vida eterna y no negoció su mensaje. Su mensaje fue el mismo de principio a fin. Entonces, aunque el mensaje de Cristo era un mensaje de misericordia, sí, aunque Jesús vino para darnos ejemplo de la buena vida, esto va más allá de simplemente un ejemplo. Otra respuesta puede venir desde el liberalismo. El liberalismo puede decir que Jesucristo fue un revolucionario de clases sociales, que atacó a los ricos y defendió a los pobres. Sí, hay algo de verdad también en esta respuesta. Jesucristo fue alguien que visitó al pueblo y que cuando tuvo que sacudir la conciencia de los gobernantes lo hizo con autoridad. En muchas ocasiones las clases religiosas le quisieron matar, le quisieron apedrear, le quisieron botar por un despeñadero. Pero la Biblia declara que no pudieron hacer nada porque no era la hora. O sea que si no hubiese sido la hora, por ellos fuese,
lo hubiesen matado a causa de su mensaje. Pero también es igual de cierto que el Señor Jesucristo tenía dentro de sus seguidores a mujeres distinguidas, a mujeres de clase alta. ¿Verdad, hermano? Jesucristo también tuvo gente de la clase alta dentro de sus seguidores. Sí, quiero que lo comprobemos, por favor. Vamos a Lucas capítulo 8. Vamos a Lucas capítulo 8. Quiero que usted busque allá en su casa la Biblia y me acompañe a leer la Biblia. Lucas capítulo 8, del verso 1 al verso 3, vamos a observar que dentro de los seguidores de Jesucristo habían personas de clase alta. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Mira lo que dice el verso 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y va a nombrar algunas de ellas. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Y el verso 3 dice, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Dentro de los seguidores de Jesús también habían personas que tenían bienes de este mundo con los cuales le servían a Jesús. Quiere decir que entonces el Señor Jesucristo no vino a realizar aquí una revolución de clases sociales y a enfrentar a ricos y a enfrentar a pobres, a defender a pobres y a atacar a ricos. No, cuando el Señor tuvo que sacudir a los dirigentes, los sacudió. Cuando el Señor, algunas de estas personas de las clases sociales altas se arrepintieron y vinieron a Él, también los recibió. Pero también la Biblia nos muestra que el Señor Jesucristo en algunas oportunidades hizo algo. Reprendió a las masas populares. Los reprendió, ¿por qué? Por no tener una visión espiritual. Muchas veces las personas piensan que el propósito de Jesucristo era venir a partir la tierra y a decirle, usted coja esto, usted coja aquello. El propósito de Jesús era más alto que simplemente venir a realizar una organización de clases. No, el propósito del Señor era más profundo, era una misión trascendente, algo que tenía que ver con la eternidad, con la vida eterna o con la muerte eterna de los seres humanos. El Señor reprendió a los pobres. ¿A cuáles pobres? A aquellos pobres que se interesaban únicamente por un plato de comida sin pensar más allá de la vida espiritual, sin pensar más allá en la eternidad de sus almas. Veamos lo que dice Juan capítulo 6, versículo 26 y 27. Juan capítulo 6. Versículo 26, por favor. Quiero que me acompañe. Ubique la Biblia. Ubique la palabra de Dios. Ubique la palabra de Dios. Ubique la palabra del Señor. Juan, capítulo 6, versículo 26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Verso 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Sí, como Jesús en ocasiones sacudió los cimientos de las clases sociales altas, también hubo momentos donde Jesús sacudió la conciencia de las clases sociales bajas. Jesús les dijo, dejen de pensar simplemente en comida. Dejen de seguirme solamente porque hice una multiplicación de unos panes. Piensen en la eternidad.
cómo caería de bien este mensaje y cómo cae de bien, digámoslo mejor así, este mensaje del Señor a cuántos corazones y a cuántas vidas. Personas que están siguiendo a Cristo porque piensan que simplemente Cristo vino para saciar su vientre y para saciar sus necesidades terrenales. Pero esto es más que simplemente asunto terrenal. Otras respuestas pueden venir ya no de liberales, ya no de incrédulos, ya no desde el humanismo ético, sino que otras respuestas pudiesen venir desde los expertos en marketing y impulsores del positivismo. ¿Y qué dirían las respuestas venidas de este grupo? Estas respuestas pudiesen decir: Jesucristo vino para dar el mejor ejemplo de liderazgo y visualización. Sí, claro, también es cierto, porque el líder de los líderes ha sido, es y será el Señor. Pero también el Señor Jesucristo en Juan 18:36 dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, palabras más, palabras menos, hubiese promovido una revuelta. Pero Jesús dijo: no, ese no es mi propósito. Jesús es el ejemplo máximo del liderazgo. De Jesús podemos extraer los máximos principios de liderazgo, aplicables a la iglesia, la familia, la empresa, las naciones. Pero esa no es la parte fundamental de la misión de Jesucristo. Esa no es la respuesta en realidad a la vida y obra de Jesucristo el Señor. Otros pudiesen responder simplemente desde la academia teológica y pudieran decir: vino a cumplir los tipos y las profecías del Antiguo Testamento. Eso es muy cierto. Pero es más allá la obra de Cristo. La misión de Jesús trasciende más allá de cualquiera de estas respuestas. Aunque muchas de estas respuestas toman cosas que son ciertas, pero esto es algo más profundo. Sí, usted puede tomar a Cristo para la academia teológica porque Él es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Usted puede tomar a Cristo como el ejemplo máximo de liderazgo porque lo es. Usted puede tomar a Cristo como alguien que tuvo un mensaje poderosísimo, un mensaje de amor y de misericordia, y lo puede ver como lo vio Lucas, como el hombre perfecto. Pero esto va más allá. Entonces usted me dirá: entonces, ¿a qué vino el Señor? Entonces, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta que trabajamos al inicio de la enseñanza? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Por qué el Señor dejó su trono de gloria, vino a vivir, vino a experimentar lo que experimentó y terminó en la cruz? Dígame entonces cuál es la respuesta. Bueno, veamos por la misma Biblia la respuesta precisa. Yo sé que en cuanto a esta respuesta precisa, puede haber un abanico de profundización muy grande. Y siempre lo he dicho, mañana puede venir un gran hombre de Dios, un gran predicador, y nos puede ahondar en este mar de conocimiento de las Escrituras. Y podemos decir: qué bendición, qué enseñanza, qué cátedra de Biblia nos dio este predicador. Pero yo quiero compartir algo que pude observar a través de la Escritura. Y la primer parte, porque esta respuesta tenemos que seccionarla porque es tan profunda que no pudiéramos llegar a ser algo tan simplista. Necesitamos abrir el contexto de respuestas para poder comprenderlo mejor.
Yo le voy a dar en esta hora una respuesta en 5 partes. La primera, Jesús vino a tomar nuestro lugar. ¿Esto qué significa? Que todo el sufrimiento, que todo el dolor, que todo el rechazo que el Señor Jesucristo experimentó en su vida terrenal, pero sobre todo desde que fue entregado y traicionado en el huerto del Getsemaní hasta su muerte en la cruz del Calvario, era lo que usted y yo merecíamos. Pero Él tomó nuestro lugar. Como dice la palabra de Dios, el justo por los injustos. La Biblia dice que Jesús en su cuerpo llevó todas nuestras enfermedades. ¿Sabe qué significa eso? Que todas las enfermedades que hoy son conocidas y las que se lleguen a conocer y a desarrollar estuvieron en el cuerpo de Jesús mientras Él experimentaba el proceso de crucifixión y de muerte física. En un solo instante Jesús supo lo que era el cáncer de colon, el cáncer de huesos, los dolores del SIDA, la migraña, las complicaciones de una pulmonía, el desfallecimiento por anemia aguda, por anemias genéticas y toda clase de enfermedades cayeron sobre el cuerpo del Señor. Ese era su lugar y era mi lugar. Pero Él tomó nuestro lugar. Por eso es que nosotros le cantamos, le alabamos, y aunque tengamos pruebas y luchas, le cantamos, le servimos y vivimos para Él con gozo y alegría, porque Él tomó nuestro lugar. Bendito sea su nombre. Él tomó nuestro lugar por amor, por misericordia. Jesús también vino para enseñarnos con su mensaje cuál es el estilo de vida que agrada a Dios. Por esa razón, cuando leemos los evangelios, nos vamos a encontrar con expresiones como esta: yo os digo. Nos vamos a encontrar con expresiones como de cierto os digo. El Señor Jesucristo vino a darnos un mensaje. Vino a enseñarnos con su mensaje, con su palabra, con sus sermones. Sermones que los dio en las sinagogas, como los dio en los montes, o como los dio desde la barca de un pescador. Sermones sencillos, que los podía comprender el doctor de la ley, pero los podía comprender la persona del común, el hombre que remendaba redes para pescar, como los desvalidos que pedían limosna en las calles. Un mensaje sencillo, pero claro, sin enredos, acerca de cuál es la vida que debemos llevar para glorificar el nombre del Señor. Jesús también vino para enseñarnos con su mensaje que estábamos perdidos eternamente. Estábamos perdidos eternamente por nuestra condición de pecadores. Jesucristo vino a tomar nuestro lugar en la cruz, el justo por los injustos. Jesucristo vino a enseñarnos con su mensaje cuál es el estilo de vida que agrada a Dios. Pero Jesucristo también vino para enseñarnos con su mensaje que estábamos perdidos eternamente. ¿Por qué? Por nuestra condición de pecadores. Quiero llevarlo a un pasaje de la Biblia, del Evangelio de Lucas, capítulo 13. Acompáñeme. Lucas, capítulo 13.
quiero ir al versículo 1 hasta el versículo 5. Dice la Biblia: en este mismo tiempo estaban allí algunos que contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No es cosa nueva que nosotros los hombres clasifiquemos pecados. Nosotros los hombres somos especialistas en compararnos con otros, pero con otros hombres, con otros seres humanos. Y cuando nos comparamos con otros seres humanos, encontraremos a algunos más arriba en esta escala moral, pero encontraremos a otros más abajo según nuestra escala moral. Y a Jesús le estaban diciendo: Jesús, a algunas personas les han pasado cosas muy trágicas. ¿Será por su pecado? Y Jesús les dice: ustedes lo que me quieren decir es lo siguiente, que como ellos sufrieron pérdidas, sufrieron accidentes, y ustedes no, entonces ustedes piensan que son más buenos que ellos. Y Jesús les dijo: no, ustedes no son más buenos que ellos. Jesucristo hace pedazos la moralidad de nosotros los seres humanos. ¿Cuántos de ustedes que me están viendo de repente han dicho lo siguiente cuando se les ha predicado el mensaje de Jesús? Yo no soy tan malo para convertirme. Yo casi no tengo pecados para pedir perdón a Dios. Ustedes igual a estos personajes con los cuales Jesús estaba teniendo este diálogo en Lucas capítulo 13. Hemos creído que de repente somos mejores que otros. Pero Jesús dijo: no. Si no se arrepienten, todos perecerán de la misma manera. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Jesús estaba diciendo que todos los seres humanos somos pecadores y necesitamos arrepentimiento. Jesús nombró a los galileos y Jesús nombró a los habitantes de Jerusalén, gentiles y judíos. Jesucristo los metió en el mismo saco en ese momento y dijo: todos son pecadores y todos necesitan arrepentimiento. A algunos su pecado les ha hecho una mella mayor, pero alguien puede morir siendo un moralista por excelencia, y si no se ha arrepentido delante de Dios, se perderá a la misma manera que se perdería el peor de los sicarios que haya existido sobre la faz de la tierra. Hoy yo tengo que decirle con todo el amor del mundo, pero yo no puedo tener un amor mayor que el que Jesús, y el mayor de Jesús, el mayor amor de Jesús, es decirnos a los seres humanos, enseñarnos con sus mensajes tiernos, que somos pecadores, y que los pecadores estamos destinados y estamos perdidos eternamente, a no ser de lo que ya vamos a ver más adelante. ¿A qué vino entonces Jesús? A enseñarnos que estábamos perdidos eternamente por nuestra condición de pecadores. Jesús también vino para enseñarnos con su mensaje la oportunidad de salvación. O sea, la esperanza de escapar de la condenación eterna. Jesucristo vino a tomar nuestro lugar, pero vino a decirnos: cuidado,
son pecadores. Pero no solamente nos señaló nuestra condición pecaminosa, sino que vino a mostrarnos la puerta que se abriría con su muerte en la cruz. Y esa puerta que se abriría era la oportunidad de salvación, la oportunidad de escapar de la condenación eterna. Quiero decirle que el primer hombre que predicó, la primera persona que se levantó a predicar de una eternidad de cielo y de infierno, fue Jesucristo. No fueron ni siquiera los apóstoles ni los profetas del Antiguo Testamento. Fue Jesucristo el Señor. Jesucristo, como Hijo de Dios, venido de la eternidad, sabía muy bien que hay una eternidad de salvación y una de condenación. Por eso su mensaje trascendía más allá de una casa, de un alimento para el cuerpo. Jesucristo dijo: no teman a los que matan el cuerpo. O sea, Jesucristo dijo: si en algún momento los asesinan, nadie quiere que lo asesinen, pero si en algún momento lo asesinan, si en algún momento tiene pérdidas terrenales, no se preocupe, piense y tenga temor de Dios, porque Dios es eterno y las consecuencias de arrepentirnos o no arrepentirnos serán eternas. Juan 4:17, el Evangelio de Juan 4:17. Si no tiene Biblia en el momento, tome nota, y usted en su casa repasará estos textos de la palabra del Señor. Juan 3:17. La Biblia dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aunque Jesús nos señaló nuestra condición perdida por ser pecadores, Jesús ha venido para darnos oportunidad de vida eterna. Porque primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y versículo 4, se lo voy a leer textualmente. Vea esta promesa que tiene la Biblia. Mira el propósito de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere Dios? Que todos los hombres, judíos, gentiles, ricos, pobres, negros, blancos, indios, quienes sean, procedamos al arrepentimiento y seamos salvos. Jesucristo vino a tomar nuestro lugar, pero vino también a enseñarnos con su mensaje que hay oportunidad de salvación, que hay un mensaje de esperanza, de vida eterna, hay oportunidad de escapar de la condenación eterna. Usted no tiene por qué perderse eternamente. Usted no tiene por qué morir y abrir sus ojos en el infierno después de la muerte. Porque Jesús vino a darnos esperanza. Pero Jesús también vino para enseñarnos con su mensaje cómo acceder a esta vida eterna, cómo apropiarnos de este regalo. Marcos 1, 14 y 15. Marcos capítulo 1, versículo 14 y versículo 15. Por favor, meta esta palabra en su corazón. Escúchela bien. Dice: después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, vamos a ver qué decía Jesús: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Escuche bien: arrepentíos y creed en el evangelio, porque el evangelio es Jesús. De pronto usted, por el desconocimiento, era un burlón del evangelio.
era un criticón del Evangelio, un señalador del Evangelio. Cuidado, el Evangelio es Jesucristo. Y usted no puede decir, yo no puedo decir, que amo al Señor, que respeto a Dios, pero me burlo y aborrezco el Evangelio, porque el Evangelio es Jesús y Jesús es el Evangelio. ¿Cómo acceder a la vida eterna? Ya sé que Dios quiere que yo me salve. ¿Y cómo accedo a esta promesa? Arrepintiéndome y creyendo en el Señor. Juan 3:18. Son textos poderosos de la palabra del Señor. Dice así: el que en Él cree, hablando de Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesucristo dijo que hay dos tipos de personas: el que tiene vida, el que no es condenado y el que es condenado. Y todo radica en si creo en Jesús como mi Señor, en si decido hacer un pare y tener un arrepentimiento. Arrepentimiento significa dar la vuelta, volver mis ojos a Dios, decirle: Señor, soy un pecador, perdóname y ahora quiero someterme a tu palabra, a tu soberanía, a tu gobierno. Juan 5:24. De cierto os digo, son palabras de Cristo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, dijo Cristo, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo acceder al plan de Dios? ¿Cómo escapar de la condenación eterna? Hay gente que dice, lo que estoy viviendo es un infierno. No. Yo sé que pueden ser momentos muy difíciles, pero esto no se compara con el infierno. Jesús describió el infierno como algo prácticamente demasiado trágico y doloroso. Por eso Él vino. Él vino a morir por nosotros y a rescatarnos de la eternidad sin Dios. Usted viene de la eternidad y va hacia la eternidad. Yo le invito a que haga un pare, por favor. Si usted está escuchando este mensaje, es porque Dios lo ama. Y así como un día alguien a mí me predicó, hoy yo le predico a usted. No me interesa cuál haya sido su concepción previa a la Biblia. Hoy yo le digo, somos pecadores. Tenemos que hacer un alto en el camino, arrepentirnos, pedirle perdón al Señor y comenzar a caminar con Él conforme a su palabra. Porque un día vamos a partir y nos vamos a enfrentar a la eternidad. Y Jesús habló de dos grupos: del que no va a condenación porque ha creído en Jesús y del que irá a condenación por no creer en Jesús. Quiero invitarlo en esta hora para que mire hacia el cielo, reflexione profundamente y le diga: Señor, hoy me arrepiento y te recibo como mi Señor y Salvador. Y aunque no conozca nada de tu palabra, hoy he conocido lo más importante de la Biblia:
que tú eres mi Señor y mi Salvador y que yo necesito arrepentimiento. Ese es el corazón de la Biblia. No importa quién sea usted, cuántas cosas haya hecho antes, el Señor le quiere dar vida eterna. No huya más del llamamiento celestial. Rinda su corazón a Cristo para que pueda decir: tengo vida, me la dio Jesús. Incline su rostro donde quiera que usted esté. Descarriado que me estás escuchando, el Señor te ama. Y en este momento vuelve a tu Señor. Ven al Señor, porque Él está esperando por tu alma. Oremos ante la presencia de nuestro Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, dígale: Señor, gracias. Dígale conmigo: Señor, gracias por escuchar tu palabra. Reconozco que soy pecador y te pido que me perdones. Te confieso como el Hijo de Dios, como el Salvador de mi vida y como el Señor de la misma. Lávame con tu sangre de mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y que tu Espíritu Santo venga a mi corazón para que me transforme y haga de mí esa excelente persona que tú quieres que yo sea. Señor, gracias por tomar mi lugar y por haber dejado ese mensaje de tu palabra para abrir mis ojos frente a esta verdad trascendental en mi vida. Gracias te doy, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, Iglesia del Señor, amigos que hoy nos escucharon, que la bendición de Dios esté sobre su vida. Gracias por apartar este tiempo y quiero que oremos dándole gracias a Dios para terminar esta enseñanza. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios del cielo, porque hoy hemos leído tu palabra y tu palabra nos ha hablado al corazón. Señor, bendigo cada familia que ha apartado este tiempo para escuchar tu voz. Les bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Padre Celestial. Gracias por amarnos tanto y gracias por tu fidelidad maravillosa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia del Señor, Dios le bendiga, Dios le guarde. Un abrazo fuerte en el nombre de Jesús.